¿Qué tal? Damos inicio a nuestra nueva clase de Ayurveda, hoy con un tema bien interesante y es el tema de la Constitución, para que empecemos a conocernos un poco más en todo lo que constituye nuestro organismo y eso de qué nos servirá, de que podamos establecer próximamente planes que tengan que ver con una mayor longevidad, con una mejor nutrición, con hasta saber cuáles son los deportes que podrían convenirnos más, de pronto los colores de nuestros atuendos, establecer los planes también en caso de que haya una patología o todo lo que tiene que ver con prevención de la enfermedad y todo lo que tiene que ver con belleza y autocuidado. Entonces, hoy es un tema interesante y es el de empezarnos a acercar más para conocernos, para conocer y saber de qué estamos hechos y a veces también empezar a comprender ciertas cositas de por qué nos comportamos de una u otra manera sin ser este el todo, ¿sí? Entonces las doshas tienen una particularidad, pero bueno, vamos a empezar a compartir pantalla para que comprendamos como con mayor profundidad esta parte. A ver, ¿cuál es la pantalla que tengo que compartir? Esta, esta pantalla. Bien. Bueno, entonces vamos a maximizar esto aquí. Desplacémonos acá y vamos a trabajar sobre esta pantalla. Por el lado, por el lado izquierdo, vamos a señalar por aquí, a ver dónde está mi lapicito. ¿Dónde está mi lapicito? Por aquí. Ya había unos rayoncitos. Pongámoslo en un sitio donde no nos vaya a obstaculizar. Entonces, por aquí donde está esta flechita, todos estos círculos hacia abajo nos están representando algo que se llama los Panchamahabhutas. Eso quiere decir los elementos que componen la materia. Vamos a ver esos elementos. ¿Cuáles son? Aquí está la tierra, Prithvi en sánscrito. Está Jala, que es el agua. Agni, que es el fuego. Akasha, que es el espacio, y Vayu, que es el aire. No hay un orden específico, podríamos decir el aire, el espacio, el fuego, el agua y la tierra. Esos elementos, cada uno tiene unas cualidades, unas particularidades. Mencionemos algunas. Por ejemplo, una cualidad del fuego es que es caliente, es que es movedizo, es que es difícil de controlar. Una cualidad del aire es que es móvil, es que es seca, por eso a veces probablemente hayas puesto a poner prendas a secarse al lado de un ventilador o detrás de la nevera, aprovechar las corrientes de aire y la temperatura. Es decir, el aire también seca. Akasha, ¿qué es Akasha? El espacio. ¿Qué es el espacio? Es el más sutil de todos los elementos. Casi que no lo podemos ni siquiera como volverlo tangible. Pero sin el espacio no existiría la materia. Es todo aquello que ocupa, eh, todo espacio que ocupa la materia. Allí hay, en todas partes hay espacio. Donde hay materia hay espacio. El Agni, el fuego, el agua, y el agua tiene una particularidad, es que su húmeda es muy difícil de contener, es muy, asume la forma del recipiente que la contiene, es decir, tiene muchas cualidades. Y la tierra, pues que es estable, es sólida, es más bien quieta, no se mueve como el fuego, no se mueve como el aire, no se mueve como el agua, es muy estable y da mucha masa, mucha forma. Esas cualidades componen, son los elementos primarios que componen la materia. Y la materia es que todo lo absolutamente material del universo, las galaxias, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, los animales, las plantas, los seres humanos, estamos constituidos primariamente por esos 5 elementos como elemento principal. Y todos los seres vivos tenemos todos estos elementos, unos en mayor concentración que otros. Y ese conocimiento de saber
¿Cuáles tenemos más? ¿Cuáles son los que más nos representan? Es supremamente importante a fin de conocernos. Estos elementos llamados butas, escribámoslo aquí, ¿cómo se escribe? Los pancha, maha, butas. Sí, esos son estos elementos. Los 5 elementos que componen la materia. Esos elementos los vamos ahora a unir en parejas y van a dar como resultante un nuevo término y es dosha. De allí van a aparecer las doshas, de la unión de esos elementos. Y dosha es la parte constitutiva de la materia, también tiene que ver con los fluidos, tiene que ver con muchas otras cosas, y es un término que vamos a utilizar de ahora en adelante con mucha cotidianidad. Como me quedó tan mal escrito, tan feíto, por ejemplo. Entonces vamos a ver estas doshas, vemos que hay 1, 2 y 3 doshas. El dosha kapha, el dosha pitta y el dosha vata. ¿Cómo aparecen estos doshas? De la unión de dos elementos, en este caso de la tierra y del agua, se forma el dosha kapha. Y el dosha kapha entonces asume las cualidades de estos elementos, de la tierra y del agua. Luego esos dos elementos juntos, imagínense como tierra y agua apelmazados, pues hacen una masa muy pesada, muy densa, muy húmeda, muy lubricada, muy estable. Y esas son las características que empieza a tener el dosha kapha. Tú tienes dosha kapha, yo tengo dosha kapha. Queremos saber en qué concentraciones tenemos de cada una de esas doshas. Ese dosha kapha que tiene esas cualidades pegajosa, pesada, húmeda, estable, quieta por su estabilidad. Si lo calificáramos desde los ángulos, obtuso, que hay ángulos agudos que son muy punzantes, este es obtuso, no es así tan penetrante. Ese dosha tiende a acumularse en los pulmones y en el estómago, principalmente. Eso es supremamente importante para cuando empecemos a hablar de la enfermedad, para que sepamos si esa enfermedad, por ejemplo, los pulmones, tiene un origen en un incremento de ese dosha kapha. Y de allí vendrán entonces planes para remediar esa situación. Ahora pasemos a otros dos elementos, la unión del agua y la unión del fuego. Si uno mira agua y fuego comparado contra agua y tierra, pues es más pesado tierra y agua que fuego y agua. De hecho, parte del agua podríamos decir como que se evaporara y va a predominar más el fuego. Hay personas que tienen en su organismo más presencia, mayor presencia del elemento del dosha pitta. Y se les manifiesta en que su temperatura corporal es alta. Uno les toca la piel y mantienen calientes. Este ya no es tan quieto, ya no tiene tierra, recuerden. Este ya no es tan quieto, este es más bien movedizo. Si kapha, la temperatura corporal tiende a ser más bien estable, cortita, gruesita, quieto, tranquilito y amoroso, este es más bien objetivo, más mental, más contundente, más atlético en su corporeidad. Cuando se enoja facilito se le ponen los ojos rojos, porque los órganos donde se van a acomodar un exceso de dosha pitta es el hígado, el intestino delgado y también muy en los ojos. Entonces una persona pitta cuando se enoja se le nota porque los ojos los tiene rojos y rojo es afín con el fuego. Entonces una persona de estas es de naturaleza, va a tener más temperatura en su cuerpo, va a ser más ávido de consumir cosas picantes, ya veremos si eso es lo que conviene o no. El de acá arriba va a ser más ávido de consumir cosas pesadas, papa, yuca, dulces, pero
Bueno, ya lo veremos. Y el otro dosha está formado por los elementos espacio y aire. ¿Cuán liviano será esta persona? Bastante liviano. No solo corporalmente, sino que su mente también tendrá a divagar mucho porque es muy aéreo. Tendrá miles de ideas, será muy inquieto, será muy entusiasta, muy movedizo. Por la presencia del aire que también seca, su piel tenderá a ser más bien seca, porque tiene, mire, no tiene agua y tiene aire que seca el poquito de agua que le llegue. El exceso de dosha, bueno, más cualidades. Eh, es bastante móvil, bastante inquieto, bastante seco. La característica principal es que es muy móvil. Quiere hacer 1000 cosas a la vez. Cuando una persona se le incrementa el dosha vata, va a tender a acumularlo en el intestino grueso y a nivel del sistema óseo, y se le va a notar por el incremento de la porosidad en el sistema óseo. Todos los elementos están presentes en todo el organismo, pero hay unas sedes mayoritarias donde tienden a alojarse más. Entonces, cuando una persona es de naturaleza, por ejemplo, kapha, y tiene un porcentaje, digamos que nació con un dosha, vamos a ponerle numeritos a esto, nació con un 60% aquí, un 20% aquí, un 20% aquí, esta sumatoria siempre dará 100. Y esta persona que ya tiene 60% del dosha kapha, lo que la hace posiblemente más gruesita, cabello más grueso, piel bien lubricada, piel bien húmeda, bien tranquilo. Pues lo ideal es que si sabe que es así, trate de no ir a consumir exageradamente alimentos kapha, porque se le va a aumentar este porcentaje y ahí sí es cierto que va a entrar en la letargía, en la pesadez, en el sobrepeso. Podría gordito, como nació, ser muy saludable, pero si se incrementan estos porcentajes, ya va a entrar en el proceso de enfermedad. O si a punta de bisturí quiere ubicarse, como son las personas vata más de naturaleza delgada, pues también se va a enfermar porque no nació para hacer eso. Cuando una persona de naturaleza kapha, recordemos que está primordialmente por los elementos tierra y agua. Si consume alimentos muy kapha, ¿cuáles son los alimentos muy kapha? Por ejemplo, la papa, la yuca, el plátano, el dulce, la leche con su nata, todo ese tipo de cosas son alimentos kapha. Las grasas, si consume más alimentos kapha, va a acumular ese exceso de dosha aquí y se le va a manifestar. Por ejemplo, una posibilidad es el incremento de flemas en los pulmones. El incremento de flemas, y si uno ve una flema, si uno tocase una flema, claro, dice muchos, pero si uno tocara una flema, es húmeda, es viscosa, es densa, es pesada, es decir, tiene estas características. Como está consumiendo más allá de eso, por eso se incrementa. Por eso las abuelas, los médicos nos dicen no tome leche cuando tiene flemas. No consuma grasas cuando tiene flemas. Es por eso. Ahora vamos a hacer otro ejercicio invirtiendo. Vamos a suponer que esta persona, el 60 está aquí, el 20 aquí. Estos son valores como inventados, ¿sí? Ya cada uno veremos qué valores tenemos en su debido momento. Una persona nació para ser pita, físico-atlética. Ejemplos de alimentos pita: el ají, el jengibre, la cebolla cabezona, es decir, todo lo picante, los ácidos. ¿Por qué? Porque tienen mucho elemento fuego. Y si yo me nutro, ingiero mucho de esos alimentos, este 60% lo voy a aumentar. Y si ya se aumenta 70, 80, 90%, pues ya yo no soy ese 60 que fue lo que Dios me dio en este cuerpo.
ya lo habré aumentado y voy a entonces a desequilibrar mi homeostasis de mi organismo. Y ese exceso de pita entonces se va a alojar en el intestino delgado, en los ojos y a nivel hepático. Entonces, una persona de naturaleza pita tiene tendencia a enfermarse de órganos donde acumula más su dosha de exceso, en este caso pita, y podría enfermarse fácilmente del hígado. ¿Cómo es enfermarse del hígado? Saturar el hígado de sustancias, saturar el intestino delgado de sustancias tóxicas. Veamos ahora el ejemplo de Bata con los mismos porcentajes. Supongamos que nació 60 de Bata, 20 de Pita y 20 de Kapha. Ejemplos de alimentos tipo Bata. Por ejemplo, la lechuga, por ejemplo, la espinaca, es decir, casi todas las hierbitas son de naturaleza Bata, son livianitas, son aéreas, no son tan densas, son frías. Y esta persona, por aparente buena nutrición, consume solamente ese tipo de ensaladitas, así como crudas, pues va a tender a enfermar porque aumenta el aire en su organismo, el espacio, y ese exceso de aire va a repercutir en el intestino grueso y en el sistema óseo. Más porosidad, osteoporosis, por ejemplo, y problemas de estreñimiento por desbalance del elemento aire dentro del intestino grueso. Aquí hay algo muy importante y es si nosotros conocemos en el momento de nacer cuáles son estos porcentajes, por lo menos lo más aproximado posible, y establecemos un plan de nutrición para cuidar ese cuerpo tan maravilloso que nos dieron, pues difícilmente vamos a entrar en enfermedad. Podemos establecer, yo voy a consumir, no sé, un 60% de alimentos bata, un 20% de pita y un 20% de capa. No, si nací muy pita, no voy a exagerar con los picantes. Si nací muy pita, no voy a exagerar exponiéndome al sol o a temperaturas calientes. Si nací muy bata, muy capa, perdón, pues mis ejercicios deberían de ser dinámicos. No tanto, no tanto la inactividad o no tanto el ejercicios tan suaves. Tendría que ser un yoga poquito más dinámico. Si yo soy bata, que me muevo tanto, pues mis ejercicios no serán tanto de mucho movimiento, sino al contrario, algo que me equilibre ese exceso de aire que tengo. Ese tipo de cositas son las que nos llevan. Ahora, metámosle algo de cromoterapia. Una persona quieta, lenta, pesada, ¿le convendrán colores cafés, tierras, como quieto? No, no es que no los pueda usar, los puede usar, pero en poca cantidad. Generalmente le convendrán colores más alegres, porque ya de por sí es muy pasivo. Y le corresponderá mejor colores un poquito más tonos pastel para equilibrar ese exceso de fuego. Y lo mismo va a hacer con otras variables, como los sonidos, la música, el tipo de literatura, el clima al que me expongo, porque ya veremos más adelante cuando veamos los estilos de vida, los sadhanas, los procesos cotidianos diarios que nos sugiere la Ayurveda, pues va a tener relación con este tipo de cosas. Entonces ten presente, tú naciste con un cuerpo perfecto. Me recuerda mucho algo que me dijo una vez una persona, y afortunadamente el hipopótamo no quiere tener cuerpo de jirafa, sino mantendría una angustia existencial muy grande. Él se ama tal como es, la palma de coco, el coco, está maravillado de ser coco, no quiere ser un banano. Conócete a ti mismo, enamórate de quién eres, cultiva lo que eres, haz las estrategias necesarias para cuidar aquello que eres, no anhelando prototipos que nos plantee la sociedad. Tú ya eres un ser maravilloso y perfecto.
no correspondes a patrones, no eres un estándar de fabricación. Traten de repasar estos conceptos, son exquisitos, tienen mucha información. Traten de profundizar leyendo también en internet de pronto o en literatura ayurvédica. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión donde seguiremos profundizando en este tipo de herramientas. Un enorme abrazo. Namaste.